¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Decíamos que era uno de los temas de mayor preocupación seguramente para todos. Eso no distingue, ¿no? Sí, tal cual. En este contexto que donde ya había presiones, se suman muchas más presiones sobre, aparte, los componentes más sensibles de la canasta, y eso empieza a disparar, como recién estábamos viendo, bueno, un conjunto de planteos para ver qué medidas adoptar para mitigar, por lo menos transitoriamente, este problema que corre el riesgo de ser algo transitorio que se puede alojar de forma permanente en los precios, ¿sí? Y generar de vuelta un repunte inflacionario jalonado por la parte de los alimentos, que eso tiene el componente más problemático del efecto regresivo que tiene. Entonces, hoy lo que estamos viendo es una corrección al alza de las perspectivas, ¿sí? Ahora, si lo vemos en la primera placa, lo que vamos a ver es la evolución de la inflación hasta el último dato, y lo que tenemos es efectivamente cómo ya los analistas empiezan a corregir las perspectivas y justamente la inflación se comienza a alejar de lo que es la meta oficial del gobierno, que era de 5,8 para el cierre del 2022. ¿Y por qué es relevante la meta? Porque justamente los lineamientos para la negociación colectiva estaban justamente basados en estas metas que, como habíamos analizado varias veces, eran ya muy ambiciosas como punto de partida, pero muchos más lo son a la luz de lo que el evento que estamos transitando. Entonces, hoy por hoy, la inflación se va a mantener por encima entre el 7,5%, incluso podría cerrar por encima del 8%, ¿sí? Lo que marca justamente el desvío que tenemos y el impacto que eso va a tener sobre la recomposición salarial. Efectivamente, según las últimas estimaciones, el 2022 podría ser el tercer año con pérdida de poder adquisitivo, tanto para los salarios como para las pasividades. Y justamente lo que nos muestra este gráfico es esa distancia en relación a la meta oficial. Y esto, sí, decía simplemente, o pensaba nomás en voz alta, esto pese a que hay algunos aumentos en curso producto de los últimos acuerdos en Consejo de Salario. Tal cual, a pesar de eso, efectivamente, porque vos tenés distintos convenios con distintos momentos para establecer los correctivos y eso va a generar justamente efectos dispares. En particular, por ejemplo, si vos pensás, ¿te acordás en los sectores más afectados que solamente tenían un correctivo, un aumento nominal? Bueno, efectivamente, esta situación compromete mucho más y va a profundizar la pérdida del poder adquisitivo. Así que eso, por un lado, como fenómeno general en lo que es la inflación general. Eso, pero ya se puede afirmar que las metas no se van a cumplir. Y bueno, viste que en economía siempre hay que tener cuidado con lo que uno puede afirmar y siempre vivimos de los condicionales, eso es una limitante que tenemos como ciencia social, pero parece efectivamente imposible, ¿sí? Espero no ser esclavo de mis palabras, pero parece muy difícil que efectivamente se puedan cumplir las metas porque de vuelta, eran ambiciosas al comienzo, ¿sí? Antes de todos estos eventos, ¿sí? Que además vienen a profundizar otro conjunto de cosas que ya habían pasado. Porque este último dato, que es cercano al 9%, no recoge, no internaliza todos los aumentos que efectivamente podemos adjudicar a la situación geopolítica. Todos los aumentos que hemos ido repasando, vinculados al pan, vinculados a la carne, lácteos, no están, porque tenemos los datos a febrero. Y esos son aumentos que vamos a ver a partir de la inflación de marzo. Por eso estamos pensando en una inflación que podría ir al 9%, ¿sí? Luego después está ese efecto transitorio que uno puede pensar, bueno, ¿se va a moderar efectivamente para fin de año? Y no lo sabemos porque depende de factores que son extraeconómicos, si lo podemos poner de alguna manera. Y esto de Marte tiene una dimensión adicional que es lo que vemos en la segunda placa, ¿sí? Porque esto de vuelta es la inflación general. Pero cuando pensamos en el impacto regresivo que tiene este fenómeno, lo que tenemos y lo que estamos mirando es cómo está evolucionando la inflación de los alimentos. Cuando pensamos en la línea verde, estamos pensando en más o menos el 25% de la canasta. Los uruguayos destinamos cerca de un 25% a el rubro alimentos y bebidas. Y en particular ese es el rubro más sensible desde el punto de vista de las personas más vulnerables. De hecho, si miramos cuánto es lo que representa esta división en el consumo de los hogares del 10% más pobre de la población es un 35%. O sea que esto tiene un efecto fuertemente regresivo, similar a lo que pasó en mayo del 2020, que de vuelta, con lo que estábamos hablando recién, se estableció un acuerdo de precios que es lo que está marcado en la zona roja. Un acuerdo de precios que se estableció por 3 meses para más o menos 84 productos y que efectivamente siempre es discutible porque hay toda una controversia en relación al impacto que tienen los acuerdos de precios, que en general son transitorios. Aparte estamos hablando de un acuerdo que es voluntario y si analizamos el acuerdo de la última vez, que es el último antecedente, lo que tuvimos en 2020, lo que vemos son, por un lado, algunos incumplimientos, ¿sí?
Por otro lado, también hay problemas de disponibilidad de productos, ¿sí? Productos que están contemplados dentro del paquete que está acordado, pero que después no se encuentran. Y si ahora vemos la tercera y última placa, lo que podemos analizar es, bueno, dado que tenemos ese último antecedente, otro de los fenómenos que están asociados al tema de los acuerdos voluntarios es que si analizamos por este lado, estamos de vuelta pensando en lo que pasó con los alimentos y con las bebidas. Y eso es lo que pasó durante el periodo donde estuvo vigente el acuerdo, básicamente durante los 3 meses. ¿Qué pasó? Lo que tenemos en verde es el aumento de los productos que estaban por fuera del acuerdo. Y en negrito o en gris oscuro tenemos los que estaban contemplados dentro del acuerdo. Lo primero que vemos de ese lado es justamente que el efecto es menor, además de transitorio. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos movemos hacia la segunda gráfica? ¿Qué es lo que pasó después del acuerdo? Ven cómo los precios de los productos que sí estaban contemplados en el acuerdo crecen más rápido de los que no. Básicamente se ponen al día rápidamente con lo que pasaba. Simplemente para analizar una de las medidas que está sobre la mesa, que no es la única. De vuelta, podemos pensar también el caso de Nueva Zelanda, si se quiere. Rebajar, por ejemplo, la parte impositiva de los combustibles para alivianar por el lado de las tarifas públicas. Siempre recordemos que nosotros tenemos en el precio de los combustibles un componente importante tarifario, pero si pensamos, por ejemplo, en la nafta, 40% corresponde a impuestos. O sea que por ahí puede haber una medida, lo mismo que con el IVA básico, ¿sí? Lo mismo que con la carne de Paraguay, que también en la práctica no se sabe si eso efectivamente se puede efectivizar por problemas justamente de abastecimiento de Paraguay. No es claro que Paraguay esté en condiciones de proveer la carne para justamente adoptar esa medida que también está sobre la mesa. O sea que por ahora lo que tenemos es un conjunto de medidas que está sobre la mesa, de las cuales tenemos este antecedente cercano en lo que tiene que ver con el acuerdo de precios voluntario, ¿sí? Y un panorama donde la inflación va a seguir presionando, en particular va a seguir presionando la inflación de los alimentos, en un contexto donde lo más probable es encadenar un tercer año de profundización de pérdida de poder adquisitivo para salarios y para pasividades.